Interactúa con nosotros al 0412-458-8195. 458-8195. Y sé parte de nuestra cultura digital. Cultura digital. Con 39 minutos hablando de computación cuántica. Ahora vamos a escuchar a Vicente Moret, es licenciado en química cuántica, doctor en física, tiene experiencia en inteligencia artificial, pertenece al departamento de computación de la Universidad de La Coruña, campus El Viña. Escuchemos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad que me brindan. Mi nombre es Vicente Moret Bonillo. Nací en Valencia hace muchos años, no voy a decir cuántos, bueno, sí, nací en el 62 y soy profesor titular de universidad de la Universidad de La Coruña en el Departamento de Computación. Mi área fundamental de investigación es la monitorización inteligente. Trabajo desde hace muchos años en inteligencia artificial y en sistemas de ayuda a la toma de decisiones. He trabajado en Estados Unidos y recientemente, desde una perspectiva académica, por mi formación previa, me ha interesado la computación cuántica porque desde mi perspectiva de la Facultad de Informática veo que es una necesidad que está ahí ya. De hecho, ya hay realizaciones cuánticas, como seguramente tendremos oportunidad de comprobar un poquito más adelante en esta entrevista. La computación cuántica representa un salto exponencial, ¿no? Si se quiere, si cabe el nombre. Si miramos la transición desde el ábaco pasando por transistores, circuitos integrados, microprocesadores y ahorita la miniaturización de circuitos, esto representa un salto importante para la humanidad, ¿no cree usted? Bueno, yo creo que el salto es cuantitativo y cualitativo y me voy a explicar. Tomamos como por ejemplo la ley de Moore, la famosa ley de Moore, que implica la duplicación de transistores en los sistemas informáticos, que es una ley que no es ley, es más bien una conjetura, pero que se viene cumpliendo. Resulta que ahora en el año 2010, quiero recordar, estábamos por los 100.000 millones de transistores por CPU, lo cual representa un nivel de miniaturización enorme. Estamos hablando de sistemas que tienen alrededor de 22 nanómetros de anchura, lo cual está estrictamente hablando a un orden de magnitud de un átomo típico. Resulta que los átomos típicos tienen propiedades cuánticas y al orden de magnitud que estamos trabajando actualmente, que se traduce en una gran velocidad de proceso y de potencia de cálculo, lo que ocurre es que los electrones se nos escapan de los canales de conducción por un fenómeno bien conocido de la física, como puede ser el efecto túnel y otras cuestiones, y realmente ello implica un rediseño de nuestros ordenadores. Ya en el año 1982, quiero recordar, el genial Richard Feynman conjeturó en un importantísimo artículo que se llamaba Simulating Physics with Computers que no se podría simular un sistema físico completo sin acudir a las leyes de la mecánica cuántica, porque realmente a estos niveles de miniaturización, las leyes que gobiernan el comportamiento de la información son leyes cuánticas. Y las leyes cuánticas son unas leyes misteriosas, probabilísticas, que no se entienden, pero que dan respuesta a fenómenos que sin ellas serían inexplicables. Entonces sí, desde el punto de vista del salto que usted me planteaba al principio, es un salto muy importante, porque nos va a permitir, por ejemplo, sustituir el concepto de computación paralela masiva por una cuestión que es intrínsecamente paralela, como es la computación cuántica. La computación cuántica es intrínsecamente paralela. Entonces es un salto muy importante. Decía Peter Shor, en otro artículo, que el problema de que no haya tantos algoritmos cuánticos como sería deseable es que los investigadores en ciencias de la computación no comprenden el lenguaje de la mecánica cuántica y por lo tanto son incapaces de traducir a un algoritmo que funcione de una manera adecuada si no cambian la mentalidad de programación, la mentalidad de concebir los algoritmos. Entonces sí, representa un salto tanto cuantitativo a nivel de potencia de cómputo como cualitativo a nivel de conceptualizar un algoritmo. Okay, y en la Universidad de La Coruña están realizando investigaciones sobre computación cuántica, doctor. Bueno, vamos a ver, estamos empezando a comprender, en este tema yo soy un poco pionero en la Universidad de La Coruña,
porque realmente no hay tradición en computación cuántica. Yo estoy tratando de crear una semilla entre mis estudiantes, que ya le digo que son muchos, y realmente veo un interés creciente en la computación cuántica. Lo que estoy tratando es de que vean que problemas de difícil solución en computación clásica son directamente resolubles en computación cuántica. Y le pongo un ejemplo. El tema de la criptografía clásica, convencional, el sistema RSA, por ejemplo, que es inviolable aparentemente, un algoritmo como el de Shor lo craquearía en décimas de segundo, con lo cual toda la seguridad informática se iría diluyendo rápidamente, ¿no? De hecho, los Estados Unidos han dejado de invertir las ingentes cantidades de dinero que invertía en seguridad en criptografía convencional, porque la computación cuántica está ya ahí. De hecho, tenemos D-Wave, que es un ordenador cuántico de una compañía canadiense, que la propia compañía canadiense ha establecido un consorcio con la NASA, con unas universidades estadounidenses y para distintos fines, y la verdad es que está funcionando bien. Hay críticas, porque dicen que D-Wave no es realmente un ordenador cuántico. Luego, si quiere, hablamos un poquito de por qué. Pero realmente la filosofía de diseño sí que es cuántica y resuelve los problemas de una manera mucho más eficiente que la computación clásica. ¿Y ese computador D-Wave es o no es un computador cuántico, doctor? Bueno, hay un problema que está relacionado con... Claro, no quiero ser muy técnico, pero claro, una de las características fundamentales de la computación cuántica es mantener las propiedades cuánticas de la información que manejamos, lo que se llama mantener la coherencia cuántica. Cuando una unidad cuántica de información interacciona con el medio que tiene alrededor, se produce la pérdida de coherencia cuántica. Y cuando es lo mismo que cuando medimos un bit cuántico cuando lo medimos se convierte automáticamente en un bit, con lo cual pierde sus propiedades cuánticas. Entonces, desde ese punto de vista, el grave problema tecnológico, que ya no es un problema científico, es un problema tecnológico, es mantener la coherencia cuántica, para lo cual se han propuesto varias soluciones, como por ejemplo confinar las unidades de información cuánticas en redes cristalinas con defectos, con lo que se llaman agujeros cristalinos, defectos cristalinos, porque no deben de interaccionar con el exterior. Y hay un ejemplo muy claro, que es la teleportación cuántica, por ejemplo. Es un ejemplo típico de computación cuántica, y en el año 2012, en la isla canaria de Tenerife, se logró la teleportación cuántica de una unidad de información cuántica 142 kilómetros, lo cual es bastante. Ahora lo que se está pretendiendo es realizar una teleportación cuántica entre la Tierra y un satélite orbital que esté dando vueltas alrededor de la Tierra. Desde luego la teoría cuántica funciona y ya digo, el problema es un problema de pérdida de propiedades cuánticas por interacción con el medio. Pero eso ocurre en muchos sistemas físicos convencionales que todo el mundo entiende. El problema ahora mismo es un problema más bien tecnológico. Me gustaría recordar que en el año 1982 Richard Feynman propuso una arquitectura cuántica universal que valdría para funcionar perfectamente con cualquier ordenador de los que se hacen ahora. Lo que pasa es que él no sabía del problema de la decoherencia cuántica, pero la arquitectura que propuso Richard Feynman en el 82 es perfectamente válida, o la que propuso Deutsch. Entonces, asistimos a una revolución que es muy interesante, porque la computación cuántica no es que valga para todo, porque no vale para todo, pero vale para resolver problemas que con la computación clásica sería directamente inviable. Problemas que serían NP completos o problemas que directamente no tienen solución, pues serían fácilmente resolubles con un ordenador cuántico. Okay. Pero la teoría que hay detrás está ya muy desarrollada, los aspectos tecnológicos son más complicados de resolver. Aquí se descarga la innovación. Parte final del programa de hoy hablando de computación cuántica. Y como reflexión final, me gustaría decir que la física cuántica poco a poco deja de ser una teoría abstracta, de esas misteriosas, quizás inalcanzables, para convertirse en una teoría útil y además es clave en el desarrollo de una futura teoría de la información. La mecánica cuántica poco a poco va introduciendo nuevos algoritmos
que permiten resolver problemas a velocidades increíblemente superiores a las que estamos acostumbrados hasta ahora por estos ordenadores o computadores clásicos que utilizamos en la actualidad. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, hablando de computación cuántica aquí en Cultura Digital. En los controles, Jorge Bolívar. En la gerencia de producción, el licenciado Juan Alberto Silva. En la conducción y producción